al arte clásico, a la literatura clásica griega. ¿Sí? Es un redescubrir a muchos autores clásicos de la antigüedad y comienza una efervescencia por la ciencia, por el arte. ¿Sí? Pero también con esta efervescencia por la ciencia y el arte comienzan también ciertos sentimientos nacionalistas. Acuérdense que había imperios, el imperio romano, y ya los estados comienzan a ver más allá de eso, ¿no? Queremos ser independientes, queremos tener un gobierno por nosotros mismos. Y es dentro de esa esfera del renacimiento, donde despertar la literatura, el nacionalismo que se da lo que conocemos como la reforma protestante. La reforma protestante inicia en 1517. ¿Correcto? Entonces, toda la historia parece de la calle de la familia, muy particular, porque le voy a hablar de Jesús, y ese es el 1517, con el inicio de la reforma protestante. ¿Se acuerdan cómo inicia ese movimiento? ¿Quién fue el personaje? Por ahí viene Martín Lutero. Martín Lutero era un monje, ¿sí?, que era maestro de una universidad. Carlos, pon una de las que de eso son las Martín Lutero pone lo que se conoce como las iglesias en la puerta, ¿verdad?, de la catedral. Y esa es la manera común en aquellos tiempos para invitar a los personajes del momento a debatir sus creencias. ¿Sí? Entonces, había en Alemania, él le daba con él inicia la reforma protestante. Y yo solo quiero mencionar algunas de las fuerzas formativas del movimiento de la reforma, ¿sí?, para que tengamos esa idea general y podamos poco a poco llegar a entender cómo surge la iglesia convencional. Dentro de las causas de la reforma podemos señalar cuatro: el dogma de la iglesia, las prácticas eclesiásticas, prácticas populares y abusos eclesiásticos. Son cuatro fuerzas formativas dentro de la reforma. Bien, quiero puntualizar algo, porque a veces en nuestra mente vemos la historia y no la vemos así como unidad, y tenemos ahí varias fechas y no las ubicamos. Cuando estamos hablando aquí de todo la iglesia, de prácticas eclesiásticas, estamos hablando de una iglesia que estaba extendida por todos los países de aquel tiempo y que no podemos hablar, ¿verdad?, como algunos hablan de la iglesia católica romana, porque la iglesia es humana. ¿Sí? Y voy a poner aquí algo para tratar de
del cristianismo, ¿sí? El cristianismo en general, pues tenemos ahí todo esto de 5 primeros, siglo 15, y vamos a tratar de ver algunos puntos muy importantes. La iglesia nace y aunque diversa, estaba unida. ¿Sí? La primera gran fractura dentro del cristianismo se da en el año 1054. ¿Sí? Estamos hablando de siglos. ¿Y qué fractura sucedió aquí? Surge de lo que podríamos llamar el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. Entonces decía que esa cultura es importante. Y en aquel tiempo, ¿sí? El Imperio Romano tenía dos capitales, ¿se acuerdan? Roma, capital del occidente, y Constantinopla, capital del Imperio Romano Oriente. Así que había dos capitales, y siempre las capitales son centros de caracterización de la vida de los pueblos que están a su alrededor. Lo que pasa en el éter puede impactar la vida de todo el país, porque es el centro político, económico de nuestros países. Entonces, esas son las capitales de dos partes del imperio. Lo que sucede ahí, gravedad. Entonces, hay muchas cosas que, en cuestión de tiempo y por el costo del tema, no lo vamos a ver, pero que se envuelven muchas cosas de tipo religioso y político, y viene una primera fractura, y se forma el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. ¿Qué iglesias son el cristianismo oriental? Quizás nosotros no las conocemos mucho porque no están presentes en nuestros contextos, pero hay ciudades en los países de presencia de algunos grupos de otros países donde podemos ver estas iglesias. La iglesia copta de Egipto, la iglesia siria, la iglesia armenia, la iglesia ortodoxa, la iglesia meronita en el Líbano, todas esas iglesias abrazan un ritual un poquito distinto a lo que se conoce en Occidente. Tienen algunas fechas de celebración un poco distintas a las que tenemos nosotros. Pero aquí está esa primera, diríamos, fractura dentro de la unidad de la iglesia en 54. ¿Sí? Y entonces tenemos la iglesia occidental. ¿Y qué capital ganaba ahí? Roma. Pero era una iglesia en todo el sector occidental del imperio. No podemos hablar de apellidos dentro de la iglesia. Si me explico, ¿entienden lo que quiero decir? Porque cuando hablaban de esas cosas, del dogma, de la práctica, de los abusos, sí, estamos hablando de lo que sucedía en la iglesia de esa época. No estamos hablando de una iglesia en particular. Sí quiero que lo conozcan. ¿Alguna pregunta?